funciona para seguir mejorando. Y ahora vamos a comenzar con la lectura. La tumba. Al relatar las circunstancias que han conducido a mi reclusión en este refugio para enfermos mentales, me doy cuenta de que mi situación actual suscitará las naturales dudas sobre la autenticidad de mi relato. Es una lástima que la mayor parte de la humanidad tenga una visión mental tan limitada a la hora de sopesar con calma y con inteligencia aquellos fenómenos aislados, vistos y sentidos solo por unas pocas personas psíquicamente sensibles, que acontecen más allá de la experiencia común. Los hombres de más amplia mentalidad saben que no hay distinción entre lo real y lo irreal, que todas las cosas parecen lo que parecen solo en virtud de los delicados instrumentos psíquicos y mentales de cada individuo, merced a los cuales llegamos a conocerlos. Pero el prosaico materialismo de la mayoría condena como locura los destellos de clarividencia que traspasan el velo común del claro empirismo. Me llamo Jervis Dudley y desde mi más tierna infancia he sido soñador y visionario, dueño de una fortuna que me sitúa por encima de las necesidades de una vida comercial y tempranamente incapaz de seguir los estudios tradicionales y de gozar del trato social de mis amistades. He vivido siempre en regiones alejadas del mundo visible. He pasado mi adolescencia y mi juventud inmerso en libros antiguos y poco conocidos, y vagando por los campos y arboledas próximos a mi casa solariega. No creo que lo que leía en aquellos libros y veía en aquellos campos y arboledas fuera exactamente lo que podían leer y ver otros niños allí. Pero no debo hablar demasiado de esto, ya que una referencia más detallada servirá para confirmar las crueles calumnias sobre mi cordura que oigo a veces contar en voz baja a los furtivos enfermeros que tengo a mi alrededor. Me limitaré a relatar los hechos sin analizar las causas. He dicho que viví separado del mundo visible, pero no que viviera solo. Ninguna criatura humana sería capaz de tal cosa, porque la falta de compañía de los seres vivos empuja a uno inevitablemente a buscar la de seres que no lo son o que ya no lo están. Cerca de mi casa hay una hondada boscosa en cuyas profundidades crepusculares pasaba yo la mayor parte de mi tiempo, leyendo, pensando o soñando al pie de musgosas laderas de mis primeros pasos, y alrededor de sus robles grotescos y nudosos tejí mis primeras fantasías de adolescente. Llegué a conocer bastante bien las triadas tutelares de aquellos árboles y presencié a menudo sus danzas delirantes bajo el forzado resplandor de la luna menguante. Pero no debo hablar de eso ahora, de estas cosas. Hablaré únicamente de la tumba solitaria que había en la más intrincada espesura de la ladera. La tumba abandonada de los Ide, vieja y eminente familia cuyo último descendiente directo había sido depositado en sus negras cavidades bastantes decenios antes de que yo naciera. La cripta a la que me refiero es de antiguo granito, gastado por el tiempo y manchado por las brumas y humedades de generaciones. Excavado en la falda del monte, el recinto solo tiene visible la entrada. La puerta, una losa imponente, está sostenida por goznes de hierro herrumbroso y permanece extraña y siniestramente entornada, sólidamente sujeta con candados y pesadas cadenas de hierro, a la tosca manera de hace medio siglo. La residencia de la familia cuyos vástagos descansan aquí en sus urnas coronaba en otro tiempo el declive en el que se encuentra la tumba. Pero hace tiempo que ya se derrumbó, presa de las llamas que un rayo provocó. Los habitantes más viejos de la región
perecido en el incendio. Cuando el último de los Ide fue enterrado en este lugar de quietud y de sombras, la urna de sus cenizas llegó de un lejano país a que la familia fue a establecerse. Tras el incendio, ya no hay nadie que deposite flores ante este pórtico de granito, y son pocos los que desafían las lúgubres sombras que parecen desmoronarse extrañamente junto a sus piedras desgastadas por el agua. Nunca olvidaré la tarde en que descubrí esa semioculta morada de la muerte. Fue a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje selvático en vívida y casi homogénea masa de verde, cuando los sentidos se embriagan con esas oleadas de húmedo verdor y de fragancia sutilmente indefinible a tierra y vegetación. En tal ambiente, la razón pierde perspectiva, el tiempo y el espacio se vuelven triviales e irreales, y los ecos de un pasado prehistórico llaman con insistencia a las puertas de la conciencia cautivada. Había estado vagando todo el día por las místicas arboledas de la Hondada, inmerso en mis pensamientos que no vienen al caso y conversando con seres a los que no hay por qué mencionar. A la edad de 10 años había visto y oído muchos prodigios ignorados por la multitud, y en determinados aspectos me sentía extrañamente anciano. Cuando después de abrirme paso entre dos zarzas enmarañadas encontré la entrada de la cripta, no tenía idea de lo que había descubierto. Los bloques de oscuro granito, la puerta extrañamente entornada y los relieves funerarios esculpidos en el arco no suscitaron en mí ninguna asociación dolorosa ni terrible. Yo sabía y había imaginado muchas cosas acerca de las sepulturas y las tumbas, pero debido a mi carácter especial, me habían tenido apartado de todo contacto con los cementerios y lugares de enterramiento. La extraña construcción de piedra de la boscosa ladera era para mí motivo de curiosidad y de divagación, y su interior, frío y húmedo, que en vano traté de escrutar desde la tentadora rendija, no tenía para mí signo alguno de corrupción o de muerte. Pero en aquel instante de curiosidad nació en mí el loco e irrazonado deseo que me ha traído a este infernal confinamiento. Acuciado por una voz que debió brotar del alma espantosa del bosque, decidí penetrar en la atrayente oscuridad a pesar de las gruesas cadenas que me cerraban el paso. A la luz débil del día sacudí los herrumbrosos obstáculos con objeto de abrir más la puerta de piedra, y traté de deslizar mi cuerpo delgado por la angosta oscura, pero ninguno de mis intentos tuvo éxito. Mi inicial curiosidad se vio ahora frenética, y cuando regresé a casa en el creciente crepúsculo, había jurado a los 100 dioses del bosque que costara lo que costase, algún día forzaría la entrada de esas frías y tenebrosas profundidades que parecían llamarme. El médico de barba gris que entra a diario en mi habitación dijo una vez a un visitante que tal decisión marcó el principio de una lamentable monomanía, pero dejaré que el juicio definitivo lo emitan los lectores cuando lo sepan todo. Los meses siguientes a mi descubrimiento los pasé haciendo inútiles intentos de forzar el complicado candado de la cripta y discretas averiguaciones sobre la naturaleza e historia del recinto. Con el oído tradicionalmente receptivo de los niños, me enteré de muchas cosas, y aunque mi habitual reserva me impedía contar a nadie lo que sabía y lo que me proponía, quizás merezca la pena aclarar que no me sorprendió ni me produjo terror el enterarme de la naturaleza de la cripta. Mis originales ideas sobre la vida y la muerte me habían
llevado a asociar vagamente el barro frío con el cuerpo que respiran, e intuía que la grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba representada en cierto modo en el recinto de piedra que trataba de explorar. Los rumores que corrían sobre ritos misteriosos y profanas orgías que habían celebrado en épocas pasadas en la antigua residencia despertaron en mí un poderoso interés por la tumba, ante cuya puerta permanecía sentado a diario durante horas y horas. Una de las veces arrogué una vela por la rendija de la puerta, pero no conseguí ver nada, salvo un tramo de húmedas escaleras de piedra que descendían. El olor del lugar me producía repugnancia y no obstante me fascinaba. Sentía que lo que había percibido anteriormente en un pasado remoto, más allá de todo recuerdo, antes incluso de encarnarme en este cuerpo que ahora poseo. Al año siguiente de mi descubrimiento de la tumba, di con una traducción carcomida de Las vidas de Plutarco en el desván de mi casa, atestado de libros. Leyendo la vida de Teseo, me sentí muy impresionado por ese pasaje que hablaba de una gran piedra bajo la cual el joven héroe encontraría la prueba de su destino cuando fuese lo bastante fuerte para levantar su enorme peso. La leyenda tuvo el efecto de aplacar mi vivísima impaciencia por entrar en la cripta, ya que me hizo comprender que algún día me había hecho comprender que aún no había llegado el momento. Más tarde me decía que llegaría a tener una fuerza y una ingeniosidad que me permitirían abrir fácilmente la puerta encadenada, pero hasta entonces debía conformarme con lo que parecía ser la voluntad del destino. Así que mis vigilancias junto a la húmeda entrada se volvieron menos insistentes y dediqué gran parte de mi tiempo a otras ocupaciones, aunque eran igualmente extrañas. Me levantaba a veces en silencio por la noche y salía furtivamente a pasear por los cementerios y lugares de enterramiento de los que mis padres me habían tenido apartado. No puedo decir qué hacía yo allí, ya que ahora no estoy seguro de la realidad de ciertas cosas, pero sé que el día siguiente de esos vagabundeos nocturnos asombraba a menudo a los que me rodeaban, mostrando un conocimiento de cosas casi olvidadas desde hace generaciones. Fue después de una noche así cuando escandalicé a la comunidad con un extraño comentario sobre el entierro del rico y afamado Squire Brewster, artífice de la historia local inhumado en 1711 y cuya lápida de pizarra con la calavera y dos tibias cruzadas se iba convirtiendo lentamente en polvo. En un momento de infantil imaginación juré no solo que el empresario de la funeraria Goodman Simpson le había robado al difunto los zapatos de villa de plata, las calzas de seda y el calzón de raso antes de enterrarlo, sino que el propio Squire, que no había muerto del todo, se había dado la vuelta 2 veces en el ataúd el día después del entierro. Pero la idea de entrar en la tumba jamás se me fue del pensamiento, hasta que la reavivó efectivamente el inesperado descubrimiento genealógico de mis propios antepasados maternos. Poseían al menos un ligero vínculo con la familia supuestamente extinguida de los Ide. Último vástago de mi línea paterna, era igualmente el último de esta otra más vieja y misteriosa. Empecé a sentir que la tumba era mía y a pensar con ardiente ansiedad en el momento en el que pudiese transponer el umbral de piedra y vagar a la oscuridad por aquellas escaleras cubiertas de limo. Adopté entonces la costumbre de escuchar con
Por la época en la que llegué a mayor, había hecho un pequeño claro en los matorrales delante de la mohosa fachada de ladera, dejando que la vegetación de su alrededor lo cubriera como las paredes y techumbre de un cenador silvestre. Este cenador era mi templo y la puerta encadenada a mi altar, y aquí me tumbaba en el suelo mucoso, pensando extraños pensamientos y soñando extraños sueños. La noche que tuve la primera revelación fue bochornosa. Debí de quedarme dormido del cansancio, porque cuando oí las voces tuve la clara sensación de despertar. No quiero hablar de sus tonos y sus acentos, ni referirme a su calidad, pero sí puedo decir que noté extrañas peculiaridades en el vocabulario, la pronunciación y el modo de vocalizar. En aquel oscuro coloquio parecían estar representados todos los matices del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las toscas expresiones de los colonialistas puritanos a la retórica precisa de hace 50 años. Pero de eso me di cuenta después. En aquel momento mi atención estaba en otro fenómeno, un fenómeno tan fugaz que no puedo jurar que fuese real. Al volver a la casa, fui sin vacilar a un cofre carcomido que había en el desván, y allí encontré la llave que al día siguiente abrió con toda sencillez el obstáculo que durante tanto tiempo había tratado de forzar en vano. Había una luz suave de atardecer la primera vez que entré en la cripta de la ladera abandonada. Me sentía embarcado por un hechizo y el corazón me saltaba con exultación difícil de describir. Cuando cerré la puerta detrás de mí y empecé a descender por los goteantes peldaños a la luz de la vela, tuve la impresión de que conocía el camino, y aunque la vela chisporeteaba por el bajo sofocante del lugar, me sentí extrañamente a gusto en aquel ambiente estancado de pudridero. Al mirar a mi alrededor, descubrí numerosas losas de mármol sobre las que descansaban ataúdes o restos de ataúdes. Algunos de ellos estaban cerrados e intactos, otros casi habían desaparecido, quedando en sus asas de plata y sus placas aisladas entre curiosos montones de polvo blanquecino. En una de las placas leía el nombre de Sir Geoffrey Hyde, quien había venido de Sussex en 1640 y había muerto aquí unos años más tarde. En un nicho llamado antiguo había un ataúd bastante bien conservado y vacío, adornado con un simple nombre que me hizo sonreír y estremecer a la vez. Un inexplicable impulso me decidió a subir a la losa, apagar la vela y tumbarme en el interior de la caja vacía. Salí tambaleante de la cripta a la luz gris del amanecer y cerré la puerta y la cadena detrás de mí. Ya no era joven, aunque solo 21 inviernos habían enfriado mi envoltura corporal. Los aldeanos madrugadores que me vieron regresar me miraron con extrañeza, asombrados ante los signos de obscena disipación que observaban en alguien cuya vida tenía fama de austera y solitaria. No me presenté ante mis padres hasta después de un sueño largo y reparador. A partir de entonces, acudí a la tumba cada noche, viendo y oyendo y haciendo
explosión de júbilo báquico del siglo XVIII, alegre y georgiana, jamás registrada en libro alguno, que decía así: venid, muchachos, con la jarra de cerveza, bebed por el presente antes de que se vayan. Apilad en vuestro plato una montaña de carne, pues el comer y el beber nos vuelve alegres. Llenad, pues, vuestros vasos, pronto pasará la vida, y muertos ya no brindaréis por vuestro rey y vuestra amiga. Dicen que Anacreonte tenía roja la nariz. Dios me bendiga, prefiero estar rojo aquí abajo que hecho un lirio y muerto la mitad del año. Así que ven, Betty querida, ven y bésame. No hay en el Averno otra hija de la taberna como tú. El joven Harry anda tan tieso como puede, ya perderá la peluca y rondará bajo las mesas. Pero llenad vuestros vasos. Es mejor estar bajo la mesa que encontrarse bajo tierra. Así que disfrutad, reíd, bebed a garganta llena. Menos risa habrá con 6 pies de tierra encima. Que el demonio me fulmine, no puedo dar un paso. Maldito si puedo ponerme en pie. Ea, tabernero, di a Betty que traiga una silla. Quiero quedarme otro rato, ya que mi esposa no está. Echadme una mano, que no puedo tenerme, pero quiero disfrutar mientras estoy sobre la tierra. Fue por entonces cuando concebí el miedo que ahora me dan las tormentas. Indiferente antes a estas cosas, ahora me producían un horror indecible, y trataba de esconderme en el último rincón de la casa cada vez que el cielo amenazaba con desencadenar una tormenta con todo el aparato eléctrico. Un lugar que frecuentaba con predilección durante el día era el sótano ruinoso de la mansión incendiada. En la imaginación me representaba el edificio tal como fuera al principio. En una ocasión sobresalté a un aldeano llevándole confiadamente a un subsótano poco profundo, cuya existencia parecía conocer yo, a pesar de que había permanecido ignorado y olvidado durante generaciones. Por último, lo que había estado temiendo durante mucho tiempo: mis padres, alarmados por el cambio operado en mi actitud y en el aspecto de su único hijo, empezaron a ejercer sobre mí movimientos, un afectuoso espionaje que amenazaba resultar catastrófico. No había hablado con nadie de mis visitas a la tumba y había guardado mi secreto propósito con celo religioso desde mi niñez, pero ahora me vi obligado a adoptar la precaución al recorrer los laberintos de la hondada boscosa con el fin de despistar a un posible perseguidor. Conservaba siempre la llave de la cripta colgada del cuello con un cordón, procurando que nadie conociese su existencia. Jamás saqué del sepulcro nada de lo que encontré entre sus muros. Una mañana, al salir de la húmeda tumba y cerrar la cadena de la puerta con la mano no muy firme, descubrí unos arbustos. Entre unos arbustos, la temida cara de un espía. Sin duda, se aproximaba al final, puesto que se había descubierto el senador y desvelado el objetivo de mis excursiones nocturnas. Pero el hombre no me abordó, de modo que me apresuré a regresar a casa a fin de escuchar a escondidas lo que le contara a mi preocupado padre. Iban a ser divulgadas al mundo mis permanencias en otro lado de la puerta encadenada. Imaginad mi maravillado asombro al oír al espía informar a mi padre, con cauteloso susurro, que yo había pasado la noche en el cenador delante de la tumba, con mis soñolientos ojos clavados en la rendija de la puerta encadenada. ¿Por qué milagro había sufrido mi espía semejante ilusión? Ahora me sentí
nítida ciénaga del fondo de la hondada se elevaba una infernal fosforescencia. La llamada de los muertos era distinta también. En vez de brotar de la tumba de la ladera, me llegó del sótano carbonizado de lo alto, cuyo demonio tutelar me hacía señas con dedos invisibles. Al salir de la arboleda a la planicie que rodea las ruinas, descubrí al resplandor brumoso de la luna algo que siempre había esperado vagamente. La mansión, que había desaparecido hacía un siglo, se alzaba de nuevo con solemne majestuosidad ante mis ojos arrobados. Cada ventana estaba iluminada con el resplandor de numerosas velas. Por el largo camino subían los coches de la aristocracia de Boston, mientras que acudía a pie un numeroso grupo de gentes exquisitamente empolvadas de las mansiones vecinas. Me mezclé entre la multitud, aunque sabía yo que debía de estar entre los anfitriones y no en el grupo de los invitados. En el salón había música, risas y vino en cada mano. Reconocí varias caras, aunque las habría reconocido mucho mejor si las hubiese visto consumidas o devoradas por la muerte y la descomposición. En medio de aquella multitud desenfrenada e inconsciente, yo era el más violento y atrevido. Mis labios proferían torrentes de alegres blasfemias y en mis escandalosas ocurrencias no respetaba ninguna ley humana, de la naturaleza o de Dios. De pronto estalló un trueno y se oyó incluso por encima del clamor de la embrutecida orgía, hendido la misma techumbre e impuso un sobrecogido silencio a la bulliciosa concurrencia. Rojas lenguas de fuego y abrasadoras bocanadas de calor envolvieron la casa, y los juerguistas, aterrados ante la calamidad desencadenada que parecía rebasar los límites de la naturaleza, huyeron gritando y desaparecieron en la noche. Solo me quedé yo, retenida en mi butaca por un miedo insuperable como no había experimentado jamás. Y entonces un segundo horror se apoderó de mí. Reducido en vida a cenizas, esparcido mi cuerpo a los cuatro vientos, no podía descansar jamás en la tumba de los Ide. No estaba mi ataúd preparado para mí. No tenía yo derecho a descansar hasta la eternidad entre los descendientes de Geoffrey Hyde. Sí, reclamaría mi herencia de muerte, aun cuando mi alma vagase durante siglos en forma de otra morada corporal que la supliese en aquel féretro vacío del nicho de la cripta. Gervase Hyde no compartiría jamás el triste destino de Palinur. Al desvanecerse el fantasma de la casa incendiada, me desperté gritando y forcejeando locamente en brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido hasta la tumba. Caía una lluvia torrencial y se veían alejarse hacia el horizonte sur los relámpagos que poco antes habían pasado por encima de nosotros. Mi padre, con el rostro contraído de aflicción, permanecía inmóvil mientras yo pedía a gritos que me dejasen descansar dentro de la tumba, rogando con frecuencia a los que me sujetaban que me tratasen con mayor suavidad. Un círculo ennegrecido en el suelo del sótano ruinoso revelaba el lugar donde había caído el violento rayo del cielo, y en ese mismo lugar unos cuantos aldeanos provistos de linternas observaban curiosos una pequeña caja de antigua artesanía que el rayo había sacado a la superficie. Renunciando a mis vanos forcejeos, miré a los que contemplaban el hallazgo y me permitieron compartir el descubrimiento. La caja, cuyos cierres se habían roto por el impacto que la habían desenterrado, contenía muchos papeles y objetos de valor. Pero yo solo tuve ojos para una cosa. Era la miniatura
porcelana de un joven con una elegante peluca rizada y las iniciales JH en el rostro. El rostro que tenía era tal que era como contemplar mi propia imagen en el espejo. Al día siguiente me trajeron a esta habitación de ventana enrejada, pero he seguido informado de ciertas cosas gracias a un viejo criado por quien sentí mucho cariño durante mi infancia y el cual tiene afición a los cementerios como yo. Lo que me he atrevido a contar de mis experiencias en el interior de la cripta no ha hecho sino despertar sonrisas compasivas. Mi padre, que me visita con frecuencia, afirma que en ningún momento he cruzado la puerta encadenada y jura que el herrumbroso encantado seguía intacto desde hace 50 años, cuando él lo examinó. Dice incluso que todo el pueblo conocía mis excursiones a la tumba y que me vigilaban muchas veces cuando me dormía en el cenador enfrente de la tétrica entrada, con los ojos semiabiertos y fijos en la rendija que conduce al interior. No tengo ninguna prueba palpable que alegar contra todas esas afirmaciones, ya que perdí la llave en los forcejeos aquella noche de horror. Mi conocimiento de extrañas cosas del pasado, de las que me fui enterando durante aquellas reuniones nocturnas con los muertos, lo atribuyen a mi constante y omnívoro huronear entre los viejos volúmenes de la biblioteca de la familia. De no ser por mi viejo criado Hiram, a estas horas me habrían convencido totalmente de mi locura, pero Hiram, leal hasta el fin, ha conservado la fe en mí y ha hecho lo que ahora me impulsa a publicar al menos parte de mi historia. Hace una semana abrió violentamente el cierre que mantenía la puerta de la tumba perpetuamente entornada y descendió con una linterna a las lóbregas profundidades. Sobre la losa de un nicho encontró un ataúd viejo y vacío, cuya placa empañada ostenta solo el nombre Hierbas. En ese ataúd y en esta cripta han prometido enterrarme. Esa ha sido la lectura de La tumba de Lovecraft. Espero que les haya gustado mucho la lectura, que la hayan disfrutado, que se hayan relajado, que se escucharan mejor, que descansen